Yo conocí un artista que ha sido, para mí, el genio más grande que ha dado el baile. Era una gitana de bandera, un embrujo, una sustancia, un sabor, una nobleza, pero de esa nobleza de esos gitanos que no necesitan más que el agua que va corriendo por el río y las estrellas en el cielo. Carmen Amaya. Carmen Amaya había nacido el 2 de noviembre de 1913 en el barrio barcelonés del Somorrostro, donde vivía la mayoría de familias gitanas de Barcelona. Su familia, que provenía del Sacromonte granadino, ocupaba la barraca 475 del barrio, muy próxima al mar. El Somorrostro fue derruido a principios de los años 70 y posteriormente aquel espacio ha sido el emplazamiento de la actual Villa Olímpica, que acogió a los participantes de la Olimpiada de Barcelona 92 y al nuevo Puerto Olímpico. Pretender establecer unos datos concretos, personajes y lugares en la vida de Carmen Amaya supone una gran dificultad. De la misma fecha del nacimiento existe más de una versión y a lo largo de su vida se mezclan anécdotas que nos sitúan en una ciudad y con unos personajes y otras que nos dan unas fechas diferentes, otros nombres, otros lugares. Pero una cosa es cierta, Carmen Amaya fue una leyenda en vida, la más grande bailaora, sin escuela ni normativa, que saliendo de la calle tuvo siempre el rigor del que ha sido bendecido por la genialidad. No es difícil imaginar que los primeros pasos en el baile los dio en el mismo barrio, y es más probable que en la misma familia, que como gitanos que eran, estaban organizados en forma de clan. Vivían juntos, los hijos con los padres, los primos, los tíos. Carmen y su padre fueron contratados por José Sampere para actuar en el Teatro Español.
La normativa prohibía trabajar a los niños y un par de gitanos hacían guardia en la puerta del local para avisar si venía la policía. Carmen tenía 4 años. Cuando Carmen Amaya comienza a actuar en los locales de Barcelona, siendo muy joven todavía, Barcelona, Cataluña en general, pero sobre todo Barcelona, vive una gran fiebre flamenquista. En esos momentos Barcelona es probablemente la segunda ciudad de España que tiene más locales que ofrecen flamenco y donde hay más actividades flamencas. Unas actividades flamencas que se concentran básicamente en un triángulo de lo que conocemos como barrio chino, alrededor de las Atarzanas, del Paralelo y de las Ramblas. Hay cafés cantantes, colmados, bares en los que simplemente se reúnen los aficionados para escuchar los discos de pizarra. En esa época Carmen Amaya pasa prácticamente por todos los locales, desde el café de las 7 Puertas al bar del Manquet, la Taurina, Villarrosa, y es en esa época también precisamente cuando la descubre un día Sebastián Gas, crítico polifacético, que habla de ella con entusiasmo y que ya describe algunas de las características del baile de Carmen Amaya, unas características que va a tener a lo largo de toda su vida. El centro por excelencia de la noche barcelonesa, su centro cosmopolita, era el Paralelo, donde coincidían la mayoría de actividades relacionadas con el mundo del espectáculo. Representantes, críticos, artistas, noctámbulos y gente que venía de todas partes se daban cita allí y disfrutaban del ambiente y espectáculos de todo tipo, sobre todo las varietés, donde estaban incluidas las actuaciones de flamenco. Vicente Escudero y Sebastián Gas son las personas, o fueron las personas, que le quitaron al padre de Carmen Amaya, al Chino, la idea de apuntarla en una academia de baile. Probablemente Carmen Amaya en una academia de baile hubiese sido un contrasentido, porque su baile, aun cuando conocía y mantenía las normas clásicas de la danza flamenca, era todo lo contrario del baile de academia, era absolutamente antiacadémico. Carmen Amaya tenía un baile genuino, un baile atávico, pero no es que Carmen Amaya introdujera nada nuevo en el flamenco, ni Carmen Amaya improvisaba como mucha gente creía, que Carmen salía al escenario e improvisaba, no. Carmen lo traía todo aprendido. Aunque, como hemos dicho, que no había ido nunca a una academia, pero traía la pedagogía de su abuela la faraona y de todos los gitanos del Somorrostro, porque ningún gitano improvisa, todos aprenden de uno en otro. En 1929, cuando una exposición universal tenía un verdadero sentido de feria divulgativa de los últimos avances, se celebró la de Barcelona, y el empresario Morella contrató a Carmen y a otros artistas del barrio para actuar en el recientemente inaugurado Pueblo Español. El crítico Sebastián Gas dijo de Carmen: alma, alma pura, el sentimiento hecho carne.
Agustín Castellón, Sabicas, el guitarrista que después compartiría gira con ella por todas las Américas, la vio bailar en Barcelona y le aconsejó que saliera de Barcelona, que fuese a Madrid y a Sevilla. Es cuando descubren fuera de Cataluña la singularidad de su arte e inmediatamente comienzan a contratarla para rodar películas. Rueda La hija de Juan Simón y sobre todo María de la O, que es la que la consagra como gran estrella del baile en España. Una consagración que se vio cortada por el inicio de la guerra del 36. Carmen Amaya formaba parte del grupo Los Amaya junto con su padre y su hermano Paco, que nunca se separarían de ella. Habían estado en París con el espectáculo de Raquel Meyer y cuando volvieron se encontraron con una España republicana y con una sociedad agitada y convulsionada, donde el campo y la industria eran colectivizados, desafiando los esquemas de los sectores reaccionarios de la sociedad española. Cuando se inicia la Guerra Civil Española en julio de 1936, Carmen Amaya, que ya era la artista más famosa de España, estaba actuando en Valladolid. Los gitanos no entendían de política y tampoco comprendían esa guerra que estaba empezando, pero sabían que mientras hubiera la Guardia Civil o fuerzas de cualquier tipo en las calles, los perseguirían. Siglos de esta experiencia decide a la familia Amaya a marchar a Portugal, donde llegan sin nada que los acredite, ni su identidad, ni la fama. Sin embargo, consiguieron actuaciones en los casinos de Estoril y poco después un contrato para ir a Buenos Aires. Carmen tiene poco más de 20 años en esos momentos. Buenos Aires supuso el primer salto importante de Carmen hacia el reconocimiento internacional. Triunfaba en todos los sitios a donde iba y reunió otra vez a su alrededor a toda la familia, hermanas y hermanos con sus respectivos maridos y esposas y sus hijos. Carmen seguía soltera. Su padre nunca le había permitido casarse, poniendo siempre problemas y hallando defectos a todos los posibles pretendientes, entre ellos el niño Sabicas. En Buenos Aires, el baile de la Amaya enamoró a personajes como Toscanini o Leopold Stokowski. Cuando Stokowski volvió a los Estados Unidos después de una gira con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia y un periodista le preguntó qué era lo que más le había impresionado de Sudamérica, respondió: el baile de Carmen Amaya. Nosotros nos conocimos en México. Estaba trabajando en Sanssouci y me iba a ir a Los Ángeles y entonces entraba ella. Fue una maravilla conocerla. A partir de allí fuimos muy amigas y nos encontramos en distintos sitios de Estados Unidos y después en España. Me quedé unos días antes de irme a Los Ángeles y la vi. Y entonces me di cuenta que estaba delante de alguien que había marcado una manera de bailar que era ridículo quererla imitar, porque lo que ella hacía no lo podía hacer nadie. Cuando se vestía de chico, aquella fuerza que tenía en los pies era increíble. Era fuera del lugar, es que no se podía hacer más.
Después quisieron hacer muchas bailadoras o bailarinas, quisieron vestirse de hombre, también de muchacho, y hacer lo mismo que hacían ellos. Y claro, lo único que hacían era una serie de pasos que hacían ruido, pero que no tenían el arte ni la fuerza que tenía Carmen. Se suele decir que Carmen Amaya bailaba de hombre. Yo creo que lo que bailaba era como una mujer con mucho temperamento y con una personalidad acusadísima, y que era un genio y revolucionó, por tanto, el baile. Antes de entrar en Estados Unidos hubo de quedarse un tiempo en Cuba para aprender a escribir, como mínimo a filmar, para que le diesen el visado de entrada, el permiso de entrada en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York, hizo como una especie de revolución, y pensar que aquella mujer tan maravillosa, aquella gitanita pequeña, con una fuerza increíble, se hizo dueña de Estados Unidos. Era la dueña de allí. En Estados Unidos comienza la leyenda de Carmen Amaya. El conocido representante artístico Yurok la llevó a Nueva York, y a los pocos días de su debut solo se hablaba de Carmen Amaya, una bailarina española que actuaba en el Beachcomber, un local que ella puso de moda, haciendo que la gente más famosa se hicieran amigos suyos. Personajes como Edward G. Robinson, Greta Garbo, Charles Chaplin, Dick Powell, Wallace Berry, Dolores del Río y el mismo Orson Welles, entre otros, se convirtieron en admiradores de su arte. El presidente Roosevelt le envió el avión presidencial para llevarla a Washington, donde la invitó a actuar en la Casa Blanca. En Nueva York se dice que fueron expulsados del lujosísimo Hotel Waldorf Astoria por freír sardinas en las suites y por cantar y bailar hasta la madrugada. El Cuerpo de Bomberos de Nueva York la nombró capitana del cuerpo. La chaquetilla bolero, bordada con brillantes que el presidente Roosevelt le regaló, la cortaron y repartieron entre todos los miembros de la familia. Carmen desahoga su amor maternal con los hijos de su numerosa familia, siendo también beneficiarios de la fortuna que se gastaban en caprichos y regalos. Se decía que habían comprado tantas pieles que los niños las usaban para dormir encima de ellas. De nuevo Londres, París, Madrid, de un sitio a otro y las ciudades y los países se suceden. Holanda, México, Nueva York, Johannesburgo, Argentina, Leopoldville, Francia. Su personalidad provoca interminables aplausos en todos lados, desbordando incluso la famosa flema inglesa, donde obtuvo alguno de los éxitos más brillantes en los teatros Westminster y Princess. A pesar del éxito y el lujo desenfrenado en los que vivían los Amaya, Carmen y los suyos no habían abandonado nunca las costumbres de toda la vida, las mismas de ese lejano somorrostro barcelonés. Mientras el resto de la compañía cantaba y bailaba estando en México, Carmen aprendía a leer y a escribir con la ayuda de los cuadernos escolares de sus sobrinos.
a raíz de aquello, cuando yo vi a Carmen Amaya en el Teatro Cervantes de Sevilla, fue cuando yo dije, Pepe de la Vega, tienes que meterte en una academia, tienes que bailar. Y efectivamente eso es lo que hice, enseguida entré en la academia de Luis Albeni. Y luego más tarde, cuando yo me iba haciendo bailarín, y yo iba enriqueciéndome, pues yo enjuiciaba el baile de Carmen Amaya como un baile sin reglas ni doctrina. Aquello no tenía nada que ver con lo que nos enseñaban en la academia. Aquello no estaba sujeto a ningunos cánones. Era como un ser sobrenatural. Todas las que quisieron imitarla, todas cayeron en el ridículo. A Carmen Amaya no se le podía imitar. Yo creo que con Carmen Amaya, Antonia Mercé, la Argentinita y Pilar López vamos a cerrar el siglo XX con estas grandes bailadoras y bailarinas. Cuando salía al escenario era única, era como una fiera, como un tigre. Tenía los ojos de tigre, verdes, fuertes, brillantes. Llevaba una bata de cola blanca enorme, larguísima, que yo no sé cómo se las arreglaba. Se envolvía en ella y era una maravilla. Se deshacía y era otra maravilla. Era una mujer estupenda, una gran bailadora. No me llamo muy bonita. ¿Por qué? Porque lo soy, no me está viendo. Carmen Amaya jo diria que és d'aquells artistes nuclears, és a dir, que parteixen de lo més essencial de les persones i saben expressar-se a partir d'aquí. Ella ho va fer a través de la dansa i cantant, i també a través de la seva vida, com els artistes ho han fet, doncs, fent música o escrivint. No n'hi ha gaires, no apunten, però ella és una d'ells. És a dir, que a l'hora de parlar de Carmen Amaya, evidentment s'ha de parlar de flamenc, però també s'ha de parlar d'això que deia, un art nuclear molt essencial. Durante esta época el dinero llegaba a Carmen como nunca hubieran imaginado ni ella ni su familia. Y del mismo modo que llegaba, se lo gastaban con la numerosa tribu que la rodeaba. Primas y hermanas se habían casado y Carmen era el centro del clan, ayudando también a otras familias gitanas necesitadas. El baile de Carmen estaba vivo y tenía unas características arrebatadoras para todo el mundo que la veía, dando en el escenario toda la frescura y el sentimiento de las calles donde empezó, y toda la vitalidad de la sangre de la raza. La daba en cada golpe de tacón encima de las tablas y con un amor hacia el baile, hacia la música que interpretaba como nunca se había visto y probablemente nunca se volverá a ver. Carmen, que había aprendido todo en la calle, y el baile le daba todo, también lo iba devolviendo todo a la calle. Yo creo que esto fue en el 47 o 48 cuando en el nodo aparecía Carmen Amaya, que venía de América y decían, Carmen Amaya vuelve de América y besa la tierra española. Y efectivamente, ella bajaba del avión y lo primero que hace al llegar a España es arrodillarse y besar la tierra. La fecha exacta de la muerte del padre de Carmen es un misterio, pero se sabe que fue en América en 1947 y supone un sentimiento muy profundo para Carmen que decía, parece faltarme la vida. Hubo un tiempo que Barcelona creo que tenía 150 barrios de barracas o una cosa de cifra así. Somoroso quizá era de los más pintorescos por su vecindad con la playa. Acudimos allí. Avanzó Carmen Amaya entre el público, gritando frenéticamente, ovacionándola. Carmen Amaya ha vuelto, Carmen Amaya ha vuelto. Y efectivamente, ella reconoció su casa que actualmente se había transformado, ahora ya no existe nada de todo esto, estoy hablando de otras épocas, se había transformado en taberna. Se emocionó realmente porque reconoció la casa. Y llegó un punto
que dejándonos a todos se aproximó a los muros, a las paredes antiguas y las palpó, las acarició de arriba abajo. Una visita no solamente pintoresca, sino para quienes la acompañábamos fue emotiva. Ella se emocionó y nos emocionamos todos nosotros. Claro, Carmen se dedicó a buscar con ahínco testimonios de su infancia, que ella había dicho que entre aquellas barracas mal hechas que parecían destrozos y todo, ella había sido feliz, había dicho de su infancia. Se dedicó a buscar rastros, buscar testimonios, etc. Y fue cuando en determinado momento dijo, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está mi fuente? ¿Qué ocurre con tu fuente? Pues aquí venía yo diariamente a por agua. Bueno, amigos, en esta casa de Washington, de los Masip, hemos tenido esta noche la alegría y el honor de recibir a la primera bailarina flamenca de España, Carmen Amaya. En uno de estos gestos suyos, Carmen y su compañía estaban en New York trabajando y de pronto se les ocurrió que por Pascua nos daría el placer de nuestra vida viniendo a Washington, no para agradecernos nada, que no tienen nada que agradecernos, porque su arte está por encima de todo esto, pero sí para acompañarnos y para estar con nosotros. Carmen, gran bailarina, gran señora, muchas gracias. Tú sabes que el venir yo esta noche aquí, para mí, tú sabes que es como si fuera, ¿cómo te diré yo? Como si fuera a ver a mi madre, como si fuera a ver a mi familia verdaderamente. José María, vengo a tu casa porque sé que para mí eres mi hermano mayor. Lo mismo tú que Ramona, tu mujer. Y ya sabes que en Washington pues, tenemos muy buenos amigos que nos quieren mucho. A todos ellos un abrazo de todo corazón y a ti, José María, como siempre, nuestro corazón y en lo que te podamos servir, aquí nos tienes de cuerpo y alma, nuestra vida si es necesario. Gracias. Y Masip me escribió una carta diciéndome, hombre, hablábamos otro día con Carmen, hablábamos de esto, Carmen Amaya, hablábamos de esto, de su vuelta, su regreso somorrostro de tu mano y el detalle de la fuente. Sería posible, sería bonito no erigir, no vamos a hablar de erigir, porque en el somorrostro de aquella época no se podía concebir la palabra erigir, pero instalar una nueva fuente con una placa o cualquier cosa de dedicatoria a Carmen Amaya. Bueno, yo no tan solo publiqué, citando Masip, que me lo había sugerido desde Nueva York, y hablé personalmente, tuve ocasión de hablar con el alcalde, el señor Porcioles, muy amigo de estas cosas de tipo también, soñando un poco con la Barcelona Grande que hemos hecho después y todo. Dijo, sí, el detalle le cautivó también, el detalle de la fuente. Uno de los hechos más destacados de su vida y en la que demuestra el amor a Cataluña y a su ciudad, especialmente es cuando rescindió los contratos que había de cumplir en Francia para asistir a la inauguración de su fuente. Creo que el perder 300.000 pesetas de entonces, estamos hablando de mediados de los años 50, para asistir a la inauguración es una demostración palpable del amor que tenía a Barcelona y su forma de manifestar su agradecimiento. Y Carmen se acercó a la fuente también con mucha emoción del caso y bebió un poco de agua, bebió con la mano, se encontró en la fuente sorprendida por la amplitud escultórica que tenía, la dignidad escultórica que tiene la fuente. No solamente bebió agua, sino que mojó el dedo pulgar y se santiguó con el agua de la fuente. Esa misma noche actuó en el Palau de la Música Catalana.
local destinado únicamente a los mejores artistas de cada momento. Bailó en beneficio del asilo de San Rafael. Estando en París conoció a Juan Antonio Agüero, un payo de Santander guitarrista que entró a formar parte del grupo. Nada impidió esta vez que naciera un profundo amor entre Carmen y Juan, que nunca más les abandonaría. Se casaron en secreto y en la más estricta intimidad, el 19 de octubre de 1951, a las 7:30 de la mañana, en la iglesia de Santa Mónica de las Ramblas de Barcelona. Solo algunas personas asistieron al acto y al salir lo celebraron en un bar cercano a la iglesia. Por la noche actuaron como si nada. Y continuaron las giras, el baile, los éxitos. Actuando en América, le enseñaron una fotografía del Mas Pink de Bagur, un sitio tranquilo cerca del mar, como ella siempre había imaginado. Junto con su marido compraron la casa y se instalaron en ella. Y casi cada día la veía a la hora de comer allí en el Hotel Jafrán con Manolo el Gitano. Me acuerdo que una noche vino ella a Los Almendros, a la sala de fiesta de Los Almendros, a verme bailar acompañada de Manolo el Gitano. Y casi siempre hablábamos allí también con la Xunga, con la hermanita de la Xunga, porque allí en este Hotel Jafrán es donde paraban todos los artistas que actuábamos por la Costa Brava. Cada día actuábamos uno en Los Almendros, al otro día estaba la Xunga, al otro día estaba Rosario, en fin, íbamos dando vueltas por allí. Y tengo un bonito recuerdo de ella. Carmen y su marido frecuentaban el pueblo vecino de Llafranc, donde artistas famosos de todo el mundo se reunían alrededor de Manuel Bisba, un personaje carismático, imitador de las excentricidades de Salvador Dalí y organizador de las fiestas más sonadas en el hotel de su propiedad. Carmen Amaya lo nombró Gitano de la Costa. Carmen, que disfrutaba de una fama sin precedentes, colaboraba en los más diversos actos públicos de esas comarcas, volviendo siempre al Mas Pink, al reposo necesario junto a su marido. Carmen sufría una dolencia renal que arrastró durante toda su vida. Televisión Española ofrecerá esta noche... Feliz Nochebuena. Gracias, señor. Sorongo, tu Juana se escapará con mi hijo por culpa de los picados. Sancho lo impedirá. Déjame, quiero estar solo. Curro la ha pegado hasta casi matarla. No te se remueven tus entrañas de padre. Déjame. ¿No quieres vengarte? Yo te ofrezco a mis hijos para hacerle frente a los picados. Una palabra tuya y los tienes aquí ahora mismo. Te he dicho que me dejes en paz. Nos necesitamos, Sorongo. ¿Quieres que vayamos tú y yo a por los picados? De todo esto que está pasando, tanta culpa tengo yo como tienes tú. Nos hemos olvidado de todos nosotros pensando en el odio. Cuando bailo me digo, el Sorongo rabiaría si me viera. Y cuando tú metes una yegua nueva en la cuadra, piensa la taranta, se morirá de envidia. Ahora nos necesitamos. Los picados han levantado un cuchillo en el aire y flota una nube de sangre sobre nuestras cabezas. ¿Quieres que vayamos a por ello? En este momento en que las cosas te se escapan de los dedos, yo sé que estás deseando arrancarte de aquí dentro esa garra que te oprime el corazón. ¿Quieres nuestra ayuda? Te estoy ofreciendo la vida de mis hijos. ¿Qué dices, Sorongo? Contesta. A las 12 menos 10, en conexión con la red de Eurovisión. ¡Tú muerto! Del Gallo, que se celebrará en Vézelay, Francia. Y a la 1:15 aproximadamente finalizarán los Tuve sorpresa, primero como persona. Como todos los que hablamos de Carmen tenemos que decir lo mismo. Una persona extraordinaria, buena, una persona que lo daba todo, simpática, pero es que además era una extraordinaria actriz, además de bailaora. La mejor bailaora del mundo, como bailarina había mucho, pero como bailaora flamenca, no.
ha habido ninguna como Carmen Amaya. Pero es que además, precisamente el primer día de rodaje con ella, que yo no la conocía, digo, personalmente, y entonces empezaba un poco de hacer como prueba el primer rodaje, vi que daba muy bien y me quedé contento como estaba. Pero después, rodando la película, vi que se podía sacar mucho más partido de ella, que podía ser como actriz extraordinaria. Y me propuse repetir aquel primer día de rodaje. Después no lo hice por estas cosas de la producción, que para mantener un prurito de que los días son exactamente el plan de trabajo, para no dedicar un día más lo dejé, y así está en la película, que está peor que en el resto, pero está bien, porque está siempre bien, porque era estupenda. La película ha tenido un éxito internacional, mundial, no solo porque fue nominada para el Oscar, de las 2 nominaciones que he tenido yo fue la primera, pero claro, en competencia con el 8,5 de Fellini y con el Cuchillo en el agua de Polanski, es muy difícil, porque de la competencia depende el que pueda una película nominada pueda llegar al Oscar. Pero ha sido mundial y además siempre ha ido acompañado el éxito de Los Tarantos por el éxito de ella. ¿Que baile la suegra? Ópera de París pasaron, cosa ya que es un éxito en sí, porque la ópera no es para pasar películas, pues en la ópera pasamos el West Side Story, Cantando bajo la lluvia y Los Tarantos, como 3 muestras de baile distintos. Y fue un éxito por Carmen. Ya durante el rodaje estaba enferma. La última semana tuvimos que parar el rodaje, dejar de rodar porque ya no podía ella, pero al final todavía conseguimos acabar. La película fue complicada, pero no hubo ningún problema. Ella no ha visto nunca la película. Y en la clínica del doctor Puigvert vio un tráiler un poquito y nada más. Pero estaba muy satisfecha del resultado, de cómo había ido el rodaje y de todo. Porque efectivamente, ella es la que influyó sobre todo a esta concordia durante el rodaje, porque influye mucho cuando hay una persona que quiere todo el mundo y todo el mundo la quiere a ella. Nos encontramos en Madrid, en la Zarzuela, nos abrazamos, nos dimos un alegría tremendo, la volví a ver con la misma fuerza, pero ya estaba enferma. Yo creo que esa forma de bailar tan fuerte y el taconeo no le hacía mucho bien. Tuvo varias operaciones y entonces ella me decía, Shati, no creas que estoy tan bien, me siento un poco más fulatre.
Carmen recibió numerosos reconocimientos y nominaciones, entre ellos el del Ayuntamiento de Begur, que el 18 de noviembre de 1963 la reconoce como hija adoptiva del pueblo. Però el que jo voldria destacar com a tema molt important del que representa Carmen Amaya aquí a Begur va ser el fet que amb ella va arribar el que jo diria una nova cultura, una forma de ser molt senzilla, de treballar pels companys que el rodejaven i, sobretot, una forma de ser molt poc materialista. Va organitzar un ball per finançar la il·luminació del castell de Begur, que els que el conegueu sabreu que és un castell circular, a dalt de la muntanya, i la primera il·luminació va ser posant uns fanals que semblava un pastís d'aniversari, després ho van canviar. Doncs va fer un ball per finançar aquesta il·luminació, que va ser el seu últim ball. Amb ella hi havia el metge, hi havia molta gent, el metge em sembla que li havia recomanat que no ho fes, que no ballés més, que no es mogués. Ella va dir que, per exemple, va decidir fer-ho sabent que era l'últim ball. Va ballar, ens va convidar els nanos, de Begur ens va deixar passar tot sense pagar, va fer un ball, jo recordo, extraordinari. El 19 de noviembre, Carmen Amaya moría en el Masping, derrotada finalmente por su enfermedad a la edad de 50 años. En el entierro, el pueblo de Begur se vio inundado de personajes ilustres, personalidades de la época y gente anónima llegada de todas partes. Mientras tanto, en Barcelona, Antonio Gades mandaba cerrar uno por uno todos los tablaos de la ciudad en señal de duelo, y en Madrid, Francesc Rovira Veleta intentaba suspender la proyección de Los Tarantos en los cines donde estaba de estreno.
En Barcelona, los gitanos del barrio cubrieron de flores la fuente construida en su honor, y en cada flor, 1000 lágrimas. Después fueron a Bagur con el sentimiento de un gran silencio. Se había muerto la que los había representado por todo el mundo. La Amaya ya no estaba, la estaban enterrando. Ya no eran los de la Carmen, volvían a ser solo gitanos. Després de la seva mort, en un local que el seu apoderat i el seu soci havien muntat a que es deia el Gaucho, el seu marit va estar durant una setmana sencera amagat darrere unes caixes de beguda, tocant la guitarra i bevent, no sé si whisky o conyac o ginebra, durant una setmana sencera. Després d'això, Carmen Amaya va desaparèixer de Begur, deixant el castell il·luminat i una casa que ara em sembla que és un museu. Jo recordo va ser tot molt breu, va ser pocs anys, potser 2 o 3, però suficients com per deixar una impronta important a Begur, que és un poble que molta gent coneixerà i recordarà com el poble on va viure y on va morir Carmen Amaya. Carmen Amaya fue un monstruo irrepetible. Su baile era puro duende. Y como decía Federico García Lorca, el duende rechaza toda la dulce geometría aprendida. Yo no digo ya como bailadora, que todo el mundo lo sabe, que es una bailadora universal enorme, sino como actriz. Y yo puedo decir que como actriz era una actriz extraordinaria. Una actriz que no le gustaba repetir, porque como todos los gitanos les gusta hacerlo a la primera, y ella lo hacía a la primera y bien. Era una actriz extraordinaria. Pero qué difícil, que casi imposible es ser un artista de ese calibre y tener la humanidad que tenía esta gran mujer. Carmen Amaya fue una bailadora genial. El baile fue su vida y dedicó su vida al baile. Si cuando ella misma dijo, mientras duermo, sueño que estoy bailando, estoy convencido que hoy sigue bailando en las azoteas del viento.